Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, que está siendo traducido, gracias a Dios. Y ahora estamos en el capítulo 17, en la tercera parte, que lleva por título María es la Madre de Dios. Tan pronto como Crisóstomo fue despedido permanentemente, Teófilo envió al obispo de Roma la información de que había depuesto al obispo de Constantinopla, pero sin decirle por qué. Crisóstomo también, de su lugar de exilio, se dirigió al obispo de Roma, dando cuenta de los procedimientos contra él y pidiendo a Inocencio que declarara que los procedimientos inicuos eran nulos para declarar a cualquiera que participara en ellos, punibles según las leyes de las normas eclesiásticas, y que continuaran las marcas de su caridad y comunión. Como era de esperar, Crisóstomo también pidió al obispo de Roma usar su influencia para tener un concilio general llamado para resolver el asunto. También se enviaron cartas desde el clérigo a Constantinopla y los obispos que se pusieron del lado de Crisóstomo, pidiendo a Inocente que se interesara en el caso. Inocente respondió a ambos con la afirmación de que admitía a los obispos de ambas partes a su comunión y por lo tanto no dejó espacio para quejas de ambos lados, y que el consejo contempló podría no estar sesgado de antemano. Inocencio se dirigió al emperador Honorio pidiéndole que persuadiera a Arcadio de que aceptara la convocatoria de un concilio general para resolver la disputa y la contienda entre Crisóstomo y Teófilo. Honorio escribió 3 cartas a Arcadio, la última de las cuales fue la siguiente: esta es la tercera vez que le escribo a su mansedumbre suplicándole que subsane los procedimientos inicuos que se han llevado a cabo contra Juan, obispo de Constantinopla. Pero nada, ningún encuentro ha sido hecho hasta ahora a su favor. Por tanto, teniendo mucho en el corazón la paz de la Iglesia, a la que asistirá la de nuestro imperio, escribo a ustedes nuevamente por estos santos obispos y presbíteros, deseando fervientemente que ordenen a los obispos orientales que se reúnan en Tesalónica. Los obispos occidentales han enviado 5 de sus cuerpos, 2 presbíteros de la Iglesia romana y un diácono, todos hombres de la más estricta equidad y bastante libre del sesgo del favor y del odio. Estos le ruego que los reciba en ese sentido que se debe a su rango y mérito. Si encuentran que Juan haya sido depuesto con justicia, pueden separarme de su comunión y usted de la comunión de los orientales, si aparece que ha sido depuesto injustamente. Los obispos occidentales expresaron muy claramente sus sentimientos en las muchas cartas que habían escrito sobre el tema de la presente disputa. De estos les envió 2, el uno del obispo de Roma y el otro del obispo de Aquileia, y con ellos el resto estuvo de acuerdo. Una cosa debía suplicar sobre todo de su mansedumbre: que obligara a Teófilo de Alejandría a ayudar en el consejo por más que se opusiera a él, porque se decía que él era el primero y autor principal de las calamidades actuales. Así, el sínodo, reunido sin retrasos ni obstáculos, restablecería la paz y la tranquilidad en sus días. No solo se ignoraron las cartas de Honorio, sino que sus embajadores fueron insultados y maltratados, que cuando el aprendido estaba a punto de declarar la guerra, se les impidió una invasión de los bárbaros. Así, los esfuerzos para obtener un consejo general sobre esta pregunta llegó a la nada. Cuando Inocente se enteró de esto, decidido a ponerse del lado de Crisóstomo, publicó una carta anunciando el hecho y separándose de su comunión, Teófilo y todos los que eran de su partido. Crisóstomo murió en el año 407, pero la pelea fue continuada por el obispo de Roma, que se negó a comunicarse con el nuevo obispo de Constantinopla, a menos que reconociera que Crisóstomo era obispo legítimo de esa ciudad hasta el día de su muerte. Como esto sería reconocer que su propia elección al obispado de Constantinopla fue ilegal, Atticus se negó.
y la contienda se mantuvo por un tiempo de 7 años más, pero finalmente se vio comprometida en el año 414. La emperatriz Eudoxia murió alrededor del 405 después de Cristo. El emperador Arcadio murió el 1 de mayo del año 408, dejando un hijo, Teodosio II, de 7 años, heredero del trono, y una hija, Pulchería, de 10 años, quien después del 414 ocupó el lugar más importante de los asuntos del imperio durante 40 años. A la edad de 20 años y por las artes de pulchería, Teodosio II estaba casado con Eudocia. Ella fue casi 8 años mayor que él, y él, incapaz en su juventud, se mantuvo en una infancia perpetua, abarcada solo con un séquito servil de mujeres y eunucos, y gobernado por mujeres, eunucos y monjes. La guerra de Crisóstomo terminó, pero las raíces de la amargura y las semillas de la contienda aún permanecían entre Alejandría y Constantinopla. Y aunque los dos hombres que eran obispos de estas dos ciudades estaban en armonía en la medida en que la confusión acerca de Crisóstomo se canceló, todavía existían los celos por la dignidad de sus respectivas sedes, y pronto estalló con más violencia que nunca el tema de la siguiente disputa, que fue una cuestión de doctrina. Y así, sobre el homoousión, era tan ilusorio y los contendientes creían ser tan casi iguales, y sin embargo estaban tan decididos a no creer igual, y los hombres que los guiaron eran tan arrogantes y crueles, que desde el principio la contienda fue más violenta que cualquiera que haya sido hasta ahora. En el año 412, Cirilo, sobrino de Teófilo, se convirtió en obispo de Alejandría. Era uno de los peores hombres de su imperio, de su tiempo. Comenzó su episcopado cerrando las iglesias de los novacianos, los más inocentes e inofensivos de los sectarios, y tomando posesión de todos sus ornamentos eclesiásticos y vasijas consagradas, y despojando a su obispo, Theopernutus, de todas sus posesiones. Ni Cirilo estaba contento con el ejercicio de tan estricto funcionamiento episcopal como este. Aspiró a la autoridad absoluta civil, así como eclesiástica. Expulsó a los judíos, 40,000 en total, destruyó sus sinagogas y permitió que sus seguidores los despojaran de todas sus posesiones. Orestes, el prefecto de Egipto, disgustado por la pérdida de un número tan grande de ricos y de gente trabajadora, entró en una protesta y envió un informe al emperador. Cirilo también le escribió al emperador. La respuesta no vino de la corte, y la gente instó a Cirilo a llegar a una reconciliación con el prefecto, pero sus avances fueron hechos de tal manera que el prefecto no los recibiría a ellos. Los monjes vinieron del desierto al número de unos 500 para defender la causa de Cirilo. Orestes pasaba por las calles en su carro. Los monjes lo rodearon, lo insultaron y lo denunciaron. Él como pagano idólatra. Orestes, pensando que tal vez pensaron que esto era así y sabiendo que su vida estaba en peligro, les dijo que era cristiano y que había sido bautizado por Ático, obispo de Constantinopla. Su defensa fue en vano. En respuesta, uno de los monjes arrojó una piedra grande que lo golpeó en la cabeza y lo hirió de tal manera que su cara estaba cubierta de sangre. Ante esto, todos sus guardias huyeron por sus vidas, pero el populacho vino al rescate y condujo fuera a los monjes y capturó al que arrojó la piedra. Su nombre era Amonio, y el prefecto lo castigó tan severamente que poco después murió. Cirilo ordenó que su cuerpo fuera levantado. Los honores de un mártir cristiano fueron prostituidos con este rufián insolente. Su panegírico fue pronunciado en la iglesia y fue nombrado Taumasius el Maravilloso. Pero el partido de Cirilo procedió a una violencia aún mayor que esta. En este momento había en Alejandría una maestra de filosofía, una mujer de nombre Hipatia. Ella dio al público conferencias a las que asistió en gran parte el jefe de la ciudad,
que Cirilo se puso celoso de que más gente fuera a escuchar su conferencia, a venirlo a escuchar a él predicar. Ella era amiga de Orestes y también se le acusó de que ella, más que cualquier otra, era la causa de que Orestes no se reconciliara con Cirilo. Un día, mientras pasaba Hipatía, ella, por la calle en un carro, fue atacada por una multitud de los partidarios de Cirilo, cuyo líder de anillo era Pedro el Lector. La arrancaron de su carro, la desnudaron en la calle, arrastrándola hacia una iglesia, y allí la mataron a golpes con un garrote por Pedro el Lector. Luego le arrancaron miembro por miembro y con conchas rasparon la carne de sus huesos y arrojaron los restos en el fuego, en marzo del año 414. Este era Cirilo, ahora San Cirilo, obispo de Alejandría, y además de su naturalmente tirana y asesina disposición, los celos y la animosidad hacia el obispo de Constantinopla fue un legado sagrado de Teófilo a su sobrino, y Cirilo le administró fielmente la confianza fatal. En el año 428 fue nombrado obispado de Constantinopla un monje de Antioquía, Nestorio de nombre, que en la maldad de su disposición era solo superada por Cirilo de Alejandría. En su sermón de ordenación, ante la gran muchedumbre de personas, él personalmente dirigió al emperador estas palabras: «Dame, príncipe mío, la tierra limpia de herejes y te daré tu cielo como recompensa. Ayúdame a destruir a los herejes y yo te ayudaré a vencer a los persas». El quinto día después, de acuerdo con esta proposición, Nestorius comenzó su parte en la purga de la tierra de herejes. Había una pequeña compañía de arrianos que se reunían en una casa privada para el culto. Estos fueron sorprendidos y atacados, y al ver la casa despedazada y saqueada, le prendieron fuego, que quemó ese edificio y muchos otros colindantes. Debido a esto, Nestorius recibió de ambas partes el apodo apropiado del incendiario.